Qué gusto, ¿cómo están? Me da mucho, pero mucho placer el día de hoy poder, pues, saludar a una persona que su historia es una historia, bueno, pues nada linda, pero bueno, que ha marcado un precedente en muchos temas y que uno quisiera pensar que esas cosas ya están solucionadas, pero sigue vigente. Vemos casos nuevamente donde la legítima defensa parece no ser un derecho y creo que hoy con esta historia vamos a poder entender muchas cosas. Le doy pues la bienvenida a ni más ni menos que una querida pues compañera de lucha, Yakiri Rubio. ¿Cómo estás, querida Jackie? Bienvenida. Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí contigo. Yo soy fan tuya, de tu lucha, de toda tu historia que has pasado, y pues gracias por este espacio. Gracias, Jackie. Yo también te admiro mucho y creo que algo que es muy bonito es poder usar nuestra propia historia para también poder servir a otros y que las cosas realmente tengan una transformación. Y yo quisiera que la gente yo sé que mucha gente escuchó esta historia, pero mucha tal vez hoy ya no la recuerde. Cuéntanos, Jackie, ¿quién era Yakiri Rubio en el 2013? Ya pasaron 10 años antes de que esta situación tan lamentable llegara a tu vida y que en un momento más vas a contestar, a contar. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Eres de aquí o de dónde eres? Claro, pues mira, hace 10 años, yo tenía 20 años, soy originaria aquí de la Ciudad de México. Mis papás y, bueno, mis padres y mis familiares crecieron aquí en la colonia Morelos, en el famoso barrio de Tepito. A pesar de haber crecido en un barrio un poco conflictivo, realmente mi familia siempre se dedicó al tema de la cultura. Mis papás fueron bailarines durante muchos años y lo que hacían era pues fomentar ciertos talleres para dejar las adicciones y pues, o sea, que los chicos y chicas comenzaran y que aprendieran a bailar, ¿no? Que es algo que se da mucho en este barrio, esto de los sonideros y el baile es como muy famoso, ¿no? Es muy peculiar de ahí. Entonces, en ese entonces yo era una chica que tenía 20 años, que realmente estaba metida en su trabajo, en sus amigos, en su relación en ese entonces. Pues estaba enfocada en otras cosas, no estaba tan metida como ahora lo estoy en estos temas de lucha, del feminismo, del activismo. Comentaba que sabía que existían, que pasaban ciertos casos, sabía de las muertes de Juárez inclusive, pero nunca estaba tan metida, no estaba involucrada realmente en hoy en día esta problemática en la que vivimos. Y eso a veces sí me genera un poco de conflicto porque pues tampoco conocía de lo que eran, cuáles eran mis derechos humanos, cuáles eran las obligaciones del Estado, de la autoridad. Eh, pues realmente tampoco nunca me vi involucrada en una situación de detención, de llegar a alguna delegación o tener algún conflicto con la autoridad. Realmente nunca lo tuve, ¿no? Siempre esta educación que me formaron mis padres pues fue de cultura y de respeto y de valores. Entonces, pues tampoco pasaba por mi cabeza que en algún momento de mi vida iba a sufrir o iba a tener una experiencia desagradable tan fuerte como la que me pasó ese 9 de diciembre y pues que por una circunstancia, por un momento, por una acción que sucede, te puede cambiar totalmente la vida y eso fue lo que me pasó, ¿no? O sea, yo en algún momento sí llegué a pensar de, bueno, tengo 20 años y si un día se me acaba la vida, bueno, pues ya viví lo que tenía que vivir, y que a lo mejor yo iba a morir feliz, ¿no? O sea, era mi mentalidad tan absurda que tenía. Y pues te digo, ese 9 de diciembre del 2013 cambió totalmente la perspectiva que yo tenía y ese día yo quería vivir, o sea, era lo que más quería. ¿Qué estabas haciendo, Yakiri? O sea, te levantaste, fuiste a la escuela a trabajar, ¿qué hacías ese día y cómo llegan todos estos sucesos pues, que ya nos vas a describir a tu vida? Claro, pues fue un día común y corriente. Yo trabajaba en ese entonces en una tienda de mochilas y bolsas de importación con mis abuelos, ahí en la Lagunilla.
Y fue un día cualquiera, me despierto, voy a trabajar, tengo un horario de 10 de la mañana, 6 de la tarde, y en el intermedio de la tarde recibo un mensaje por parte de mi pareja sentimental de nombre Gabriela, que bueno, tengo que decir que mis preferencias sexuales son del mismo sexo, y pues me llega un mensaje donde me refiere que es una de sus hijos, tiene dos hijos y una de sus hijas pues había sido víctima de un abuso sexual por parte de sus tíos políticos y se ha enterado pues quería hacer la denuncia, ¿no? Entonces, al investigar en dónde iba a hacer la denuncia, pues la mandan a esta famosa Fiscalía de Delitos Sexuales que se encuentra en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México, y pues me refiere que va a hacer esta denuncia. Yo lo que le digo es que saliendo a trabajar, pues podría acompañarla para poder auxiliarla en lo que se pudiera, y así fue, ¿no? Salgo de trabajar, me dirijo a este lugar, a esta fiscalía, que está en la colonia de Doctores. Yo saliendo de este metro, en nombre de Doctores, me dirijo caminando hacia la fiscalía y ahí es cuando me abordan un par de tipos a bordo de una motoneta. Se encontraban pues armados con unas navajas y y yo al principio pensé que era un tema un tema de acoso, pero realmente no le tomé en cuenta porque yo estaba pues pensando en lo en la situación que había pasado pues, la hija de mi pareja, y entonces más adelante me los vuelvo a encontrar, se me cierran y es cuando me obligan a subir a esta motoneta a base de amenazas. Yo al principio creí que era un tema de un asalto, creí que me iban a querer mis cosas, yo incluso ya estaba como por quitarle mis cosas cuando me dices, no queremos tus cosas y súbete, ¿no? Entonces, pues en ese momento realmente no sabía qué estaba pasando, no los conocía, no, nunca los había visto a mis agresores, tampoco sabía que eran hermanos, hasta más adelante me entero de esta situación, y pues me llevan a un lugar, me llevan a un hotel que está a unas cuadras de donde me secuestran, donde me privan de mi libertad. Me llevan a un lugar que se llama el Hotel Alcázar, que está ahí en la colonia de Doctores. Te digo, no sé si todo abierto. La verdad es que este hotel ha estado, ha sido incriminado en diferentes casos de violencia sexual. No, digo, me pasó en mi caso y pasó en el caso de un niño también. Entonces, pero realmente no sé si esté funcionando todavía. Me llevan a este lugar, allí soy pues abusada sexualmente por uno de mis agresores, soy violada por otro de mis agresores, el principal agresor con pues, el que me violenta sexualmente y el que intenta matarme, pues de nombre Miguel Ángel Ramírez Anaya, con 37 años de edad, 1,90 de estatura, 80 kilos, hacía fisicoculturismo y pues al final de esta investigación, pues no solamente era un tipo muy famoso en esa colonia, sino que también se dedicaba a pues este tema de delinquir. Tenía 7 entradas a reclusorio con diferentes nombres, delitos de violencia, bueno, con mucha violencia, y 21 averiguaciones previas, así como mi segundo agresor también tenía pues, diferentes averiguaciones previas, ¿no? En este lugar, pues no solamente soy violada sexualmente, soy golpeada, soy amenazada, en algún momento me preguntan si era menor de edad, ahí es cuando yo, o bueno, mis familiares y mi defensa y yo dedujimos que probablemente era un tema de pues una venta para la explotación sexual, si era menor de edad pues le servía para esa venta, si no era menor de edad o se había pasado la cierta edad pues solamente me utilizaban y me mataban y me iban a tirar, ¿no? Como lo que hoy en día podemos ver en las noticias. Entonces, después de que me cercioro, me doy cuenta de que mi segundo agresor había salido de la habitación derivada de una llamada que recibe, es cuando yo intento hacer tipo de defensa, sabiendo que no tenía alguna oportunidad, por muy mínima que parezca, de poder salir con vida. Yo estaba consciente, pues mi principal agresor pues, era lo doble de mí, estaba armado, yo estaba en una situación de vulnerabilidad, había pasado por un proceso de un estado de shock que no podía creer que realmente me había pasado eso y ni siquiera sabía por qué, ¿no? O sea, no era como que, ok, sí, me pasó esto por una razón, ¿no? O yo me lo busqué o algo así. Entonces, aquí tampoco entra el tema del prejuicio y del estereotipo porque venía vestida provocativamente o ese tipo de cosas que hoy en día todavía las vemos que las mismas autoridades las adaptan y que la misma sociedad hace sentir culpables y responsables a las mujeres
por lo que le sucede. Pues inicio un forcejeo con mi principal agresor. Realmente nunca tuve acceso con la navaja con la que ellos me provocaron esas heridas, pero sí hubo un momento, un forcejeo, una técnica de defensa que utilicé, y pues en esta forcejeo le corto la yugular, una de las heridas es en la parte del cuello, y en esta herida, pues mi principal agresor pues empieza a preocupar por su vida porque empieza a sangrar demasiado, y en vez de terminar de forcejear conmigo e intentar matarme, pues se preocupa por su vida y sale del lugar con esta herida. Y pues al salir de este lugar, pues yo me doy cuenta, y él enciende su motoneta y se va del lugar, ¿no? Se sale así todo ensangrentado, por su propio pie. Lo que yo hago es gritar, hacer ruido, es como, oh, ayúdame, etcétera, así como me encontraba ensangrentada, desnuda. Y recuerdo que una de las encargadas de limpieza ahí del hotel, me refiere que él le había hecho al tipo que porque él era una muy buena persona. Entonces, ahí son detalles que dices, sí lo conocían, ya es frecuente él con este modus operandi pues no pago habitación, ya me conocen, las levanto unas calles antes, las llevo a este lugar, me salgo con la mía y entonces pues nada, ¿no? Hago mi cometido. Pues nada, después de esta situación, lo que yo no sabía ni siquiera dónde estaba, realmente nunca, como mencionaba, nunca había pisado el búnker, la fiscalía, algún tipo de situación con la autoridad, entonces realmente yo me sentía desubicada, tampoco era que yo estuviera en la doctora, realmente no la conocía, no conocía ese lugar, y yo me sentía desorientada, salí y pues buscaba ayuda, la gente se me quedaba viendo con cara de terror, recuerdo los carros que se quedaban parados y yo les pedí ayuda y no, pues no me ayudaban. Llegué a una paletería, me jugué la cara porque tenía la cara llena de sangre, me fui cambiando, o sea, regresé a la habitación, agarré unas cosas y me fui cambiando. Y lo que yo quería alguien, por lo menos en esta parte, pues policías o alguien que me auxiliara, porque yo tenía miedo a que mi segundo agresor se diera cuenta de lo que la herida que yo le provoqué a su cómplice y termina de matarme, ¿no? Entonces llego con una autoridad, llego con los policías de investigación, me refieren pues que si quiero hacer la denuncia, y yo pues sí, obviamente quiero denunciar porque quiero que me saquen de aquí, voy a hacer la denuncia, y en el inter de que yo estoy contando y narrando lo que había pasado en un estado de shock, en un estado de pues llegas así con mucha adrenalina, llegas con mucho miedo, llegas llorando, llegas gritando, llegas temblando, y lo que te dice la autoridad es como, espérese tantito, ahorita la atendemos. Entonces, pues una tiene que cambiar eso, ¿no? Y dos, después de que yo hace la denuncia, resulta que la policía ministerial se da cuenta que yo estoy acosando no solamente a sus vecinos, porque resulta que mis agresores vivían a un lado de esta fiscalía, donde se conoce como el búnker, y que no solamente eran vecinos, sino que también eran sus cuates, y uno de ellos era dealer de ciertos policías de investigación de este famoso búnker. Entonces, cuando se dan cuenta que yo estoy acusando a estos carnales, a estos cuates, pues es que cambia totalmente mi calidad de víctima a victimaria. Entonces, lo que hacen es buscar la manera de cambiar totalmente mi dicho, me mantienen incomunicada, me meten a un salón donde, según estoy siendo auxiliada, y pues realmente ahí cambia totalmente pues, toda la calidad, ¿no? Yo dejo de ser la víctima, dejo de ser la mujer que llega acusando y denunciando una agresión sexual y un intento de feminicidio, para ser la mujer que le quita y le arrebata la vida a una persona, ¿no? Que en muchos medios, el día siguiente, muchos medios dijeron que la versión de las autoridades era que mi principal agresor, Miguel Ángel, era mi pareja sentimental, que teníamos un concubinato y que fuimos a un hotel para tener relaciones sexuales, y que en un tema de celos, etcétera, yo lo agarré a puñaladas y por eso lo maté, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que que estaba muerto mi agresor, derivado de esta herida que yo lo provoco, y pues nada, soy llevada por el homicidio calificado a Santa Marta, después después de haber pasado toda esta situación, de esta experiencia desagradable, todavía, y después de haber salvado mi vida, me enfrento todavía pues, a un sistema penitenciario, ¿no? Que
como les comentaba, pues no, en mi vida, o sea, creí pasar por pisar una cárcel. Entonces, Oye, algo importantísimo es que, como tú bien mencionabas, ¿no? O sea, no hay nada que pudiste haber hecho, o sea, nada que pueda decirse, te lo buscaste, ¿no? O sea, ni siquiera, como tú dices, ni la ropa, ni o sea, ni si tuvieras eventualmente un estilo de vida, o sea, no hay nada que justifique, o sea, nada que la gente pueda decir, se lo buscó, eso, como tú dices, es muy tremendo ver cómo sigue siendo un tabú, pero que desgraciadamente todavía tenemos que aclararlo, ¿no? O sea, no hice nada para que me pasara. O sea, ¿qué pudiste haber hecho que alguien pudiese decir se lo buscó? O sea, no hay forma, ¿no? Después, claro, digo, perdóname, hoy en día vemos que la misma violación sucede dentro del matrimonio, ¿no? Y que tampoco es aceptable, ¿no? Pero que muchas veces seguimos siendo retrógrados al regresarnos el esto de que es que si te pasó fue por algo, ¿no? Y con lo que tú mencionabas. Y realmente yo rompo con todos esos estereotipos porque, pues en primera no los conocía, que es lo que la gente luego dice, no, seguro los conocías, ¿no? Y les hiciste algo. No tenía una ropa provocativa, tenía unos jeans pues, como cualquier otra persona, tenía inclusive una blusa negra de cuello de tortuga, o sea, que realmente tampoco, o sea, era que era algo provocativo, pues no me gustaban los niños tampoco, era un tema que yo, pues estoy 100% segura de mi sexualidad, y entonces, o que estaba metida en un tema, no sé, de delinquir o una remisión de cuentas o algo, tampoco estaba metida en ese tema. Entonces, no había realmente pues una justificación a estas acciones tan atroces pues que pasé a manos de estos tipos. Entonces, no, y aunque realmente sí. fueras caminando de bikini, o sea, aunque estuvieras en bikini por la calle Exacto. y te encantaran los hombres, pues, y los conocieras, y no, nada justifica un acto de estos. Pero además, bueno, independientemente de tantas cosas que te enfrentaste por este cambio de versión que está, pues que el propio, pues la propia autoridad hace. Y a mí lo que me gustaría también entender es en qué momento, o sea, inmediatamente se hace un tema mediático, cómo llega la abogada Ana Katiria Suárez a tu vida, cuánto tiempo pasa, cómo suceden estos hechos que finalmente son los que te salvan, porque si no se ha hecho mediático, no sé cómo sucedió eso, pero si no se ha hecho mediático, podrías ser de esas tantas víctimas que jamás tienen justicia, ¿no? Claro, o sea, yo creo que si el caso no hubiera dado este giro que dio, probablemente seguiría yo en prisión. Era una sentencia alrededor de entre 40 y 60 años lo que querían darme, ya que el homicidio calificado cuenta de que pues, lo agarras con alevosía, con ventaja, con traición, y entonces en la declaración que hacen estas autoridades para poder encubrir a sus amigos y sus dealers y buscar la alternativa de cómo encarcelamos a una mujer que en primera ya la tenemos incomunicada, ¿no? Que no puede comunicarse con sus papás. En segunda, que no cuenta con una defensa. En tercera, que pues ni siquiera conoce sus derechos o que ya le hicimos firmar su carta ¿cómo se dice? Cuando ya estás en calidad de detenida, y que, o sea, por confiar en la autoridad, por querer que vamos a hacer las cosas bien, por querer que le vamos a otorgar la justicia, pues está confiando en los pasos que estamos dando nosotras, ¿no? Yo recuerdo que después de que yo me doy cuenta que ya no estaba siendo tan protegida como al principio, que ya habían cambiado inclusive las mismas actitudes de las autoridades, pues nada, me recogen mis cosas, se llevan mis cosas, se llevan mi celular, me dicen que no sirven los teléfonos para hacer una llamada, que inclusive yo la tengo que hacer desde mi propio teléfono, pero que más adelante la voy a hacer, que me van a hacer ciertos exámenes. Yo a todo eso, pues accedí pues, tontamente confiando en que realmente sí existía un poquito de justicia o un poco de empatía en estos servidores públicos,
Y además que en ese momento era una mujer la fiscal de esta fiscalía, y que creí que por contarle y decírselo desde mi dolor, desde lo que yo sufrí, desde mi experiencia, iba a tener un poquito de empatía, un poquito de solidaridad, y eso es lo que me hizo ver, ¿no? Entonces yo pensé que ella, siendo la responsable de mi caso en ese entonces, pues sí me iba a ayudar, ¿no? Y realmente por ella, por cubrir a su equipo, a los policías ministeriales que ya habían hecho toda una jugada de cambiarme la versión real, pues así me di cuenta que funciona la autoridad, ¿no? Te vas encubriendo poco a poco, y al final sostienes esa misma versión, esa misma mentira, porque no puedes evidenciar a tu equipo, ¿no? Pues no puedes evidenciar el mal trabajo. Entonces, yo en ese momento tenía una tía que es abogada. El tema es que esa abogada era de carácter civil, no era de carácter penal, y pues ella en el afán de ayudar pues, a su familiar, pues se dedica a la defensa de mi caso, de mi detención. Yo estaba a horas de ser trasladada, te decía, cuando se emite este caso, solamente se manda el homicidio calificado y nunca se manda la violación, nunca se manda la privación legal de la libertad, y nunca se manda el intento de feminicidio. Únicamente se maneja el homicidio, y entonces, pues a veces cuando quieres ayudar, pero no sabes, terminas perjudicando a las personas. Y eso fue un poquito de lo que me pasó con esta tía, con esta abogada. Y pues nada, ahí en ese entonces pues tuve que ser trasladada, no me quedaban de otra, terminó pues prescribió las horas que tenían que ser, y pues ahí fue cuando pues me mandaron a Santa Marta. Llegando a Santa Marta fue cuando mi papá, don José Luis Rubio, eh, pues que se cae en shock, porque al siguiente día pues yo estaba en los periódicos, yo aparecía en los periódicos como la mujer filosa, como la amante, mató a su amante en el hotel, o novia por celos, mata, o sea, en el hotel a su pareja después de tener relaciones sexuales. Pues, yo salí en los periódicos de esta manera, y mi papá no entendía, bueno, mis papás no entendían, o sea, porque había pasado lo que había pasado. Ellos le referían a la autoridad que, pues no, yo no tenía ni siquiera novio, yo no, o sea, tenía novia, que no creían que eso había pasado. Entonces, pues nada, mi papá se dedicaba a este tema de dar clases de salsa, y en noviembre del 2013, antes de que pasara esto, hicimos un baile para Segov, donde pues acudieron personas influyentes, chicos y chicas que se dedican al tema de las asociaciones civiles, de la cultura, etcétera, y entonces ahí nos dimos oportunidad de conocer pues, a muchas personas. Entonces mi papá lo que hace es utilizar las redes sociales, no solamente para el tema del chisme y el relajo, sino para poder informar sobre lo que había pasado, ya que los periódicos los periódicos amarillistas habían prestado a la noticia que las autoridades les habían vendido, como la supercriminal de Tepito, que habían aprendido, que habían agarrado, y que pues, ahorita la autoridad era un héroe, ¿no? Entonces, mi papá lo que hace fue escribir pues toda una publicación larga de que hoy dejo mis actividades y me dedico a la defensa y a la lucha de la liberación de mi hija. Esto fue lo que pasó, y entonces empieza a contar un poquito de lo que se estaba hablando de mí y de lo que realmente había pasado con lo poco que yo le había contado. Entonces, esa publicación, pues ese post se compartió muchísimo, o sea, con esta gente de gobernación, y con muchos chicos y muchos familiares, amigos, etcétera. Se compartió al extremo de llegar a muchos oídos, a muchos ojos, a mucha gente. Y a esa gente, una de esas personas fue Ana Catiria Suárez, que pues era una abogada independiente, tenía un despacho para ella, bueno, ella sola y su asistente, y lo que hace es mandarle un mensaje a mis papás de: hola, yo soy Ana Catiria, soy abogada penalista, creo que hay muchas inconsistencias en el caso de su hija, y pues me gustaría ayudarles a llevar esta defensa de manera pro bono. Y entonces, pues nada, el caso va a ser tan mediático que empezaron a llegarles más abogados. A mis papás ya empezaron a llegarles más abogados, y al final la decisión de que fuera Ana la que nos ayudara a la representación fue, pues de que fue la primera persona que nos abrió esa oportunidad, que nos dio ese espacio, y otra que era mujer, ¿no? Eso te daba un poquito más pues, de esperanza, de poder
decir, creo que a lo mejor ella puede entender lo que le pasó a mi hija. Oye, fíjate, qué interesante, ¿no? Por un lado, vemos una mujer que es totalmente insensible, que se corrompe, ¿no? Porque creo que en estos tiempos de feminismo tenemos que entender que claro que las mujeres nos protegemos, pero eso no exime de que haya mujeres que se están prestando al delito, a la corrupción, que son insensibles y que no es el feminismo, no podemos ser protectores de todas las mujeres, hagan lo que hagan, pero por otro lado encuentras una mujer en la que sí hay esperanza, que se ofrece, que no es cualquier cosa, no solo por el tiempo que brinda, sino porque pues generalmente las personas llegan a tener miedo, ¿no? Yo me voy a comprar un pleito con gente que puede ser muy peligrosa solamente por el hecho de querer traer verdad y justicia, ¿no? Y eso es hermoso. También quiero decir que la importancia de las redes sociales, como tú dices, nos encanta compartir los memes, todo el mundo le da compartir, like, quién sabe qué, a todos los chistes, y no tiene nada de malo, pero qué importante es cuando sí le damos lugar y la misma relevancia o mucho más a estos casos, porque son los que le pueden dar el giro, como fue en tu caso, un giro completamente relevante a tu caso, ¿no? Entonces, entra Ana Katiria Suárez, abogada, y además, pues, por supuesto, muy especializada en todos estos temas, principalmente género. ¿Y qué empieza a pasar? O sea, tú le cuentas tu historia y qué es lo que empieza a suceder en ese contexto ya de la mano de la abogada, de la maestra Ana Katiria. Pues fíjate que cuando yo conozco a Ana y que hoy en día lo platica también en las entrevistas, ella pues era una abogada igual, o sea, normal, como cualquier otro abogado penalista, no se dedicaba al tema de género ni de derechos humanos tan enfocado como actualmente lo hace. De hecho, para ella fue un aprendizaje en mi caso, o sea, de hecho, esta experiencia no solamente fue mi experiencia, fue mi caso, sino también una experiencia para ella y que hoy en día, por eso es que pues, seguimos juntas, ¿no? Ana, cuando llega a visitarme al centro de a Santa Marta, bueno, yo estaba, estaba golpeada porque a veces, bueno, yo entendí que no solamente mis agresores se dedicaban a delinquir y que toda su familia estaba también en la cárcel. Digo, nos dimos a la tarea de hacer nuestra propia investigación, porque la autoridad, la autoridad lo que hacía era investigarme a mí y a mi familia, ¿no? Si teníamos algún antecedente, algo que nos vinculara a desmentir nuestra versión real, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo, tratar de decirle a la gente y a los periódicos y a la sociedad en general realmente qué es lo que había pasado, ¿no? Que no era esa sexoservidora, que no era esa amante que había matado por celos a su pareja en el hotel, sino que era un tema de que me habían secuestrado, no se le llama secuestro porque no piden un rescate, pero que sí había sido un secuestro, que había sido una violación, que había sido un abuso sexual por parte de los segundos sujetos y que habían querido matarme, o sea, esa era la intención, ese era todo el dolo. Entonces, cuando yo llego el primer día a Santa Marta, al segundo día recibo una super paliza por internas que se hacen pasar por familiares de estos tipos y que no reciben un castigo porque la directora me comenta que yo tenía que entender la muerte de sus familiares y que no podían hacer nada porque seguramente iban a atentar contra su vida. Entonces, eran cosas de no entender, o sea, de volver nuevamente a salvar tu vida dentro de prisión, o sea, después de haber pasado una experiencia desagradable con unos tipos, entras a prisión y vuelves a salvar tu vida de ciertas personas que están pagadas, que tu cabeza tiene precio, que cualquiera se puede vender por cierta cantidad y que pues nada, no les importa, ¿no? No les importa realmente cuál haya sido el hecho. Entonces, cuando yo llego y pues, después que me golpean, etcétera, y que empiezo a recibir amenazas constantes de todos los días de ya sabemos si vamos a ir por ti y nada más que te veamos sola y te vamos a picar, etcétera, etcétera, y te metiste con el bolas y a nuestro amigo y ya sabes, ¿no? Pues ahí me di cuenta que realmente los tipos con los que yo me enfrenté ese día, pues eran peligrosos. Mis papás investigaron que su papá de estos dos criminales también se encontraba en la cárcel, que para pues, mi desgracia, mi principal agresor cuenta con un hermano gemelo, que en ese entonces también estaba en la cárcel,
y que evidentemente no tenían mujeres familiares, ¿no? Su madre había muerto pues en algún momento joven y pues nada más. Entonces, cuando yo conozco a Ana, pues me ve así toda golpeada, toda pues vulnerable. Yo bajé, pues me descuidé físicamente, me descuidé emocionalmente en ese penal. Solo estuve 10 días, derivado del riesgo y del peligro que estaba corriendo todos los días en mi vida. Y yo conozco a Ana y no me hace ninguna pregunta. Lo único que me refiere es como, hola, yo soy Ana Catiria Suárez Castro, pues voy a llevar tu defensa y cree en ti, y me dejo de llamar Ana Catiria si no te saco de aquí, ¿no? Y entonces ahí sentí una paz, o sea, porque pues de alguna manera después de mis papás fue la primera persona que creyó en mí, o sea, después de, pues sabes, todo lo que estaba diciendo afuera, pues de que tampoco, o sea, estando encarcelada, tampoco es como que sea tan fácil poder hablar y decir a la gente, oye, eso fue lo que realmente pasó. Entonces sentí una paz y sentí una seguridad y una tranquilidad y pues, Ana es como muy, muy fuerte personalidad, o sea, sí genera como pues genera esta seguridad. Entonces, pues nada, le agradecí, le dije que pues gracias por escucharme, por ayudarme. Realmente no sabía qué es lo que pasaba afuera, no sabía cuál era el acuerdo que tenía con mis papás, pero pues yo me sentí totalmente confiada en ella. Y dice, mira, yo no te voy a mentir, yo sí te voy a hablar las cosas, tienes un homicidio calificado y no vas a salir. Yo en ese entonces, antes de que entrara Ana, o sea, mi familiar, esta tía de nombre Laura, que estaba llevando mi defensa, me había dicho que iba a salir, o sea, que estaba a días de salir, que solo no hiciera nada, que no me metía en problemas, que yo ya iba a salir. Y entonces cuando llegan a los 2 días, me dice, oye, ¿sabes qué? No va a salir, o sea, por nada del mundo va a salir, tienes un homicidio calificado y no hay manera. O sea, te voy a hablar muy, muy, muy claro, tenemos todo en contra, pues no tenemos una buena versión, no tenemos una buena declaración, no tenemos esto. O sea, me empecé a contar con muchas cosas que en algún momento no entendía con precisión, pero sí, eso de que me hablara claro creo que es fundamental para cualquier persona en una defensa. Wow, qué impresionante. Y porque además, claro, hay que tener valor para decirle a la persona que estás apoyando, que estás ayudando, esto se ve muy mal, ¿no? Y es algo que tú necesitas saber la verdad por más dura que sea. Y estando esta situación tan grave, tan en tu contra, tan torcida para ti, ¿cómo se empiezan a desmenuzar las cosas? Claro, pues mira, después de que permanezco estos 10 días en Santa Marta y que inclusive ya la Comisión de Derechos Humanos con la ayuda de mis padres y Ana presionan tanto al sistema penitenciario para que me pudieran cambiar de prisión porque llegó otro momento donde también tuve un atercado con ciertas internas que ya tenían puntas y que estaban listas para matarme, para silenciarme. Ahí es cuando dicen, o sea, la nueva directora se vio obligada a hacer el traslado inmediato y pues me llevan a otro penal también de alguna manera, pues, o sea, sí agradezco totalmente porque yo estaba segura que no iba a sobrevivir en Santa Marta si me seguía quedando. Y entonces ahí yo, pues ya logro descansar, logro comer, que es lo que no había hecho en esos 10 días. Logro llevar un proceso un poquito más relajado, o sea, ya preocupándome más por lo que yo pueda hacer o cómo puedo ayudar desde adentro que preocuparme por mi vida, ¿no? O sea, sí me preocupaba mucho mi libertad, pero me preocupaba más poder estar viva. Y pues nada, o sea, Ana y mis papás fueron pues caminando, tocando puertas. Lo más importante era buscar un medio que nos ayudara a contarle la verdad a la sociedad y, y que fuéramos escuchados, ¿no? Y recuerdo que el primer medio que mis papás me relatan que el primer medio que les hizo caso fue antes de entrar al aire, estaban a segundos de entrar al aire y que la reportera antes de entrar al aire les comenta, bueno, antes de empezar con la entrevista, señores, ¿me pueden decir cómo venía vestida su hija? Y entonces, pues mis papás enojadísimos, pues dice, no hay entrevista. ¿Cómo que cómo venía vestida mi hija? No hay entrevista. O sea, no pueden venir con este tipo de comentarios que como les comentábamos, ¿no? Hoy en día lo siguen haciendo. Y el medio le dijo, bueno, es que si no hay entrevista, yo me voy a encargar de que nadie más los atienda, ¿no? Entonces mi papá dijo, pues no me importa que sean el único medio, o salir del primero, no me interesa, no entrevista. Entonces no hubo entrevista
y pues poco a poco se fue dando un tipo de activismo. Digo, se juntó un grupo que se llamaban en ese entonces las licuadoras, era un grupo de extranjeras que al escuchar y al saber de mi caso a través de estas redes sociales que pues, las utilizaban como fuente de información, se armó este grupo de extranjeras que para no ser deportadas se encapucharon. Digo, esto de las encapuchadas viene de Chile y Argentina, pero aquí en México nació a través de este grupo de mujeres que se llaman las licuadoras, y que muchas de las consignas que hoy decimos en las marchas y que hoy cantamos y gritamos en ciertas manifestaciones se derivan a partir de este caso. Entonces, se junta este grupo, se juntan las famosas batucadas, empiezan mis papás a crear a marchas ahí en Tepito. La verdad es que recibí, digo, yo no sabía lo que estaba pasando, solo me contaban, pero recibí muchísimas amistades y de gente que no conocía, y creo que eso fue un parteaguas, porque pues hoy en día es complicado poder ayudar a todas las mujeres que pasan por lo mismo. Entonces, pues la sociedad, un poco de la sociedad ayudando, ya empezaron los medios a buscar este caso, los empezaron a recibir a mis papás y a la abogada. Ana se aventó una super labor con las autoridades, con las audiencias. Yo recuerdo que veían en las audiencias y me defendía así con toda el alma. Ana tiene esto de defender a las víctimas, a defender a sus defendidas como si fueran sus propias hijas. Entonces creo que eso es algo que la hace diferente, que la hace distinta a muchas abogadas, porque todas, de verdad, todas quisiéramos que Ana nos defendiera. Entonces yo la veía pues, detrás de las rejas y yo decía, o sea, gracias, que afortunada soy de que ya sea mi abogada. Eran audiencias larguísimas, un juez que estaba acusado de acoso sexual por parte de sus ex empleadas me estaba juzgando a mí por un delito sexual. Es un juez que desde el minuto uno que tocó contacto conmigo ya me había, ya me había otorgado los entre 40 y 60 años de prisión. O sea, recuerdo cuando Ana entra a una reunión con el juez para explicarle realmente lo que había pasado, el juez no le interesó el caso, lo único que le refiere es que, ay, sí, ella, la criminal, sí, su clienta, su niña, la criminal, pues sí, no, es cómplice, es asesina, era su amante, tuvieron relaciones sexuales, y se fumó un porro de marihuana. Y es que las mujeres cuando fuman marihuana se ponen bien loquitas, y entonces después de que se lo fuma, pues por eso lo mata, y ahí lo agarra en un estado pues coital. Cuando los hombres cuando terminan las relaciones sexuales, entran en un estado pues coital, y entonces lo agarró en total vulnerabilidad y desventaja, y pues evidentemente es culpable. Esa era la sentencia que este juez acusado de acoso sexual, y que hoy en día sigue elaborando y que sigue juzgando a muchas mujeres en el penal de Santa Marta, es el mismo juez que está involucrado en muchísimas otros delitos. También su hermano lo acusaron por vender boletas de libertad por 500,000 pesos a muchos presos, y que sabemos que solo quienes pueden pagar esa cantidad, ¿no? Entonces, realmente fue un caso en el que me pasó de todo, en el que nos enfrentamos a todo tipo de autoridad corrupta, negligente, omisa, dispuesta a encarcelar a una mujer con tal de seguir con una versión de que sus empleados o que su equipo inventó, y con tal de no evidenciarlos o de no castigarlos, pues seguía con esa misma línea. Ana recorrió, Ana y mis papás recorrieron reuniones con diputados, con senadores, con servidores públicos, buscando a quien tuvieran con quién llegar para poder buscar una solución a mi libertad, porque ya sabíamos que no iba a salir yo, ¿no? Que no iba a poder salir con libertad. Después de este proceso, llegamos nos reclasifican el delito de homicidio calificado por homicidio calificado con exceso en la legítima defensa. Hoy en día este término del exceso en la legítima defensa lo vemos tan común porque pues, se han llevado varios casos, pero aquí en México no era tan sonado. La verdad es que este tema del exceso de la legítima defensa, pues hoy en día sabemos que es un tema de que pues, sí te defendiste, pero te excediste, ¿no? Te pasaste de tu defensa.
y bien mencionaba a mi papá y decía, oye, ¿cómo que exceso a una legítima defensa? Es como, y recuerdo que mi papá le decía al procurador de justicia en ese momento, Rodolfo Ríos, como, a ver, imagínense que su mujer está siendo violentada en un lote baldío y su ropa está siendo arrancada por un tipo. Y lo único que tiene a la mano es una piedra. Entonces, las mujeres tenemos que saber cómo pegarle a nuestro agresor, porque si le pegas con todas tus fuerzas, lo vas a matar y te vas a la cárcel, ¿no? Por homicidio, ¿no? Pero pues, si le pegas no tan fuerte, pues con esa misma piedra él te va a matar y vas a hacer una cifra más. Entonces, eso del exceso en la legítima defensa es un término tan, pues no sé, es tan absurdo, porque aparte esto de que solo se le dé a las mujeres, porque para la autoridad es difícil reconocer que una mujer tenga la fuerza o que pueda defenderse, sabiendo que pues nos educan para ser modositas, para ser respetuosas, para enseñarnos a respetar y no nos enseñan no crecemos y nos enseñan como, oye, tienes que defenderte de tus agresores, no, te enseñan a cómo saber cocinar, etcétera. Entonces, pues en primera ya estamos mal, me reclasifican el delito, me ponen una fianza de 423,800 pesos para poder salir bajo exceso en la legítima defensa. Y pues evidentemente no teníamos el dinero, mis papás no contaban con tantos recursos para poder librarme de este centro penitenciario, y lo que hizo la gente fue hacer una colecta y recaudar todo ese dinero para mi liberación, ¿no? O sea, a este grado te comento que estaba mi caso tan sonado que llegó dinero pues a nivel nacional, inclusive a nivel internacional llegó dinero y pues al final se juntó todo este dinero y pudieron sacarme. Dios mío, eso es impresionante, ¿no? Eso de verdad que no lo puedo creer, cómo la gente puede realmente sí ser buena, ¿no? O sea, son 500,000 pesos casi, no es cualquier cosa, pero lo que me sorprende es que hayas tenido que pagar eso para salir, que se haya tenido que hacer la colecta para que tú pudieras salir, si no, no sales. Otra cosa que me sorprende mucho es ver, además, por supuesto, de toda la labor de la abogada Ana Katiria Suárez, obviamente todo lo que has mencionado a tus papás, pero hay algo que es bien tremendo, porque cuando tú mencionabas lo de la entrevista, que los medios querían saber cómo ibas vestida y tu papá se da cuenta de eso, o sea, no solamente es el amor, no solamente es el compromiso, sino la información o la capacidad de comprender cuáles pueden ser estos hechos revictimizantes, me parece que es maravilloso, porque vemos muchos papás o mucha gente que a lo mejor quiere ayudar, por supuesto, a sus hijos y a veces no tiene la información suficiente como estas cosas que tú me dices, no te pueden defender jurídicamente, pero tienen como tus papás estaban como en unos entendidos que es muy poco común, ¿no? Que los papás entiendan esas cosas tan claramente y más hace 10 años. Y luego también me sorprende que si Ana Katiria ahorita es tan joven, hace 10 años era casi una niña. Entonces es impresionante también cómo se enfrentó a eso. Y al final, ¿cuánto tiempo? Porque veo que hubo tiempo de que la que era procuradora cambia y ya está el procurador. Claro. Pasas en esta condición, pues, de privarte de tu libertad en esta injusticia, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó, Jackie? Claro, pues mira, fueron 3 meses, que es lo que dura un proceso, pero creo que en mi caso, yo corrí con mucha suerte, ¿no? No solamente corrí con la gran suerte de que en primera mis papás me creyeran, creo que eso a veces a muchas víctimas no les sucede, o a veces cuando la propia agresión sexual sucede dentro de la familia, es difícil que alguien más que te crea y que te ayude. Entonces, yo corrí con la suerte de mis papás, que ellos me creyeran, que a pesar de no haberme escuchado desde el minuto uno y haber visto mi cara y mi nombre en los periódicos con otra versión, eso fue muy importante. En segunda, pues creo que tener unos papás tan inteligentes como lo mencionabas, porque pues en primera
yo no me hubiese imaginado que a través de las redes sociales, en ese momento, en el 2013, o sea, una publicación hubiese llegado a tantos oídos, a tantos ojos, como para que se movilizara tanta gente, se armara todo un colectivo, unas mujeres dispuestas, sin conocerme, a ayudar a mi Wow. liberación. Y a una mujer, como tú le decías, Ana, una mujer que pues que se dedicaba a otro tipo de defensa de delitos, y que este era su primer caso de parteaguas, y que aparte no era cualquier caso, era un caso que realmente estaba pues estaba muy estancado, era un caso que teníamos todo en contra. Realmente te lo juro que a veces no entiendo cómo fue que Ana logró revertir todo el proceso, porque pues todo estaba en mi contra, o sea, no tenía nada cómo defenderme. Entonces, eh, creo que sí corrí con la suerte de que pues parte de la sociedad sí me juzgara, si dijera, no, es que si se lo mereces, es de Tepito, o algo les hizo, etcétera, como hoy lo vemos, pero que también la otra parte de la sociedad, sin conocerme, eh, eh, creara por ejemplo, este hashtag de yo hubiera hecho lo mismo, de ponerte en la situación, en los zapatos de la persona, en creer y en tener esta empatía de decir, no inventes, o sea, esto le pasó a esta chavita, entonces pues no quiero que le pase a nadie de mis hijas, o a nadie de mis familiares, o a nadie, realmente nadie tiene por qué pasar por esto, y entonces yo me sumo y yo ayudo. Entonces, creo que todo se juntó, todo fue importante, los nuevos medios de comunicación que al final también, pues los medios buenos, informativos, que después fueron los que ayudaron a dar a conocer la verdad. Creo que todo funcionó, y eso fue lo que ayudó a que yo hoy en día esté libre. Me parece increíble, Jackie, que, o sea, porque si eres afortunado, o sea, todos los elementos se dieron de una manera milagrosa, maravillosa, pero qué increíble tener que decir, soy afortunada porque tuve justicia cuando era tu derecho, ¿no? O sea, soy afortunada porque tengo estos papás, porque apareció esta abogada y porque la sociedad me apoyó. Y quien no tiene eso, o sea, ese era tu derecho y cómo es posible que eso tenga que ser una fortuna cuando era tu derecho, ¿no? Eso me duele porque sé cuántas personas no, no van a tener esa fortuna, pero a la vez no era una fortuna, era tu derecho, o sea, es como esta ambigüedad tan dolorosa que dices, wow, hoy tú laboras también, estás siendo parte de esta organización que está pues trabajando de la mano de la abogada Ana Katiria, y eres parte también de esto y eso me parece maravilloso. ¿Qué es lo que hace Voces Humanizando la Justicia? ¿Qué es lo que te gustaría compartir que es tu tiempo ahí tan especial? Claro, igual y antes de entrar a lo que hoy en día nos dedicamos, o sea, solo me gustaría como cerrar un poquito el Claro, por favor. por qué para mí es importante el mencionar que, digo, ya se resolvió el caso, yo estuve 3 meses en prisión, año y medio después me absolvieron, me decretaron la legítima defensa, totalmente en otro juzgado, pero dentro de este proceso que llevamos, debo decir que Ana Nakatiria recibió un par de amenazas de muerte. Una vez se le cerraron el periférico y le quitaron que dejara mi caso. En otra ocasión le abrieron su carro, y Ana, pues pensando que le habían puesto algo. El mismo procurador de justicia en ese momento, que tenía una amistad muy fuerte con ella, también le dijo, aléjate del caso, no te metas, por favor. O sea, creo que sí es importante, pues, recalcar el gran trabajo y el gran corazón que Ana y la gente y la gente que está involucrada que metió, porque a pesar de no ser su caso, o sea, yo creo que otro abogado u otra abogada hubiera dicho, ok, no voy a poner mi vida en riesgo por defender a una niña que no conozco y que ni siquiera me está pagando. Entonces, pues mis papás también recibieron amenazas, pues fue un caso muy difícil, porque al final, como te digo, el final de la legítima defensa nunca se resuelve por completo. Realmente yo supe que ese modus operandi de recoger niñas en la colonia, llevarlas a este lugar y tener contacto con las autoridades, es un modus operandi para
creemos que es era una red de trata. El cadáver, debo mencionar que el cadáver de mi principal agresor, yo le provoco 2 heridas. En este forcejeo yo le provoco 2 heridas, una en el pecho y una en la parte de la yugular, que es la que considerada la mortal. Pero resulta que el cadáver de este agresor, que yo no vuelvo a ver después de que se sale del hotel, hasta que me entero que está muerto, derivado de esa herida, el cadáver aparece con 14 heridas. 14 heridas que dentro de las audiencias nos dimos cuenta, nos escuchamos, nos percatamos que el cuerpo tenía heridas post-mortem y heridas ante-mortem, que es heridas después de muerto. Heridas que alguien más se las propinó después de muerto y que evidentemente yo ya no podía hacer porque yo estaba siendo auxiliada o detenida, lo que sea. Entonces es un tema de que seguramente este tipo le sabía muchísimas cosas a las autoridades que pues, les convenía mejor que se muriera por completo por no haberlo auxiliado y pues buscaban también totalmente incriminarme y darme pues con todas las de la ley. Entonces es un tema que ya no se hizo la investigación, una versión que el hermano Luis Omar manejó de que él llegó en su motoneta y él estaba adornando a la Virgen, o sea, el tipo que salió después de la llamada dice que él estaba, que nunca estuvo en los hechos, que él estaba adornando a la Virgen, porque se venían, pues ya sabes, las fiestas navideñas, y que llegó su hermano en una motoneta, se bajó todo ensangrentado y que se murió en sus brazos y que le dijo, oye, una mujer me mató, una mujer güera, con una vestimenta distinta a la que yo tenía, me mató en el Hotel Alcázar y ya, se muere, ¿no? Se desvanece en sus brazos. Eso no puede haber ocurrido porque derivado de esta herida que yo le provoco en el cuello, ya ni siquiera podía hablar. En esta lucha que teníamos, no hay manera. Segunda, pues no, la descripción que da no tiene nada que ver con la mía y con la que él reconoce inmediatamente y me señala. Entonces, después, con la ayuda de una persona que trabajaba en Segov, en el área donde reciben todas las llamadas de emergencia, pues nos manda una llamada videograbada donde nos dice que manden una ambulancia a la PGJ en ese entonces, ahí a la fiscalía, a la fiscalía en el búnker, porque una persona con las características de mi agresor había muerto a la hora y fecha que les había indicado. O sea, nunca murió en su casa. En esta llamada nos dicen que muere en el estacionamiento del búnker. Y entonces ahí cambia totalmente y se tira toda la versión de mi agresor. Sabemos que pues, hubo personas involucradas, se rompe una cadena de custodia. A mí, no lo mencioné, pero cuando a mí me retiran mis cosas y cuando estoy siendo detenida o auxiliada, perdón, ahí me meten un robo, me meten el delito de robo, porque resulta que se encontraron los teléfonos de mi agresor en mi bolsa. Entonces, me meten el robo. O sea, buscan la manera de criminalizarme, de sentenciarme a como diera lugar, ¿no? Entonces, pues nada, nunca se hizo esa investigación. Me hubiera gustado saber ese tipo de las heridas post-mortem, heridas que los peritos refieren que son heridas de abajo hacia arriba, cuando claramente no tienes que ser especialista para darte cuenta que si tú eres la agresora y vas a atacar a alguien, no das heridas de abajo hacia arriba, porque una, pues pierdes fuerza, o sea, es incómodo, lo que haces es de atrás hacia adelante o de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, por ende, por lógica, es como se hacen las heridas. Entonces, pues hubo ahí mano negra y pues nada, o sea, al final se resolvió, pero pues hubo ahí un tema que no quisieron ver. Este agresor que se muere, lo Oxiso, nos dimos a la tarea de investigar a su familia y en algún momento fue sicario de este grupo criminal donde estaba La Mano con Ojos. Me parece que hace mucho tiempo fue muy, muy poderoso y perteneció como sicario de este criminal. Pues digo, no me metí con cualquier familia, fue una familia muy, muy fuerte que estaba metida en muchas cosas y que también seguramente que también trabajaba en el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, como estos tipos que desalojan a la gente, también se dedicaban a eso, o sea, tenían muchos nexos y bueno, al final, te digo, se resolvieron las cosas año y medio después, 2 años duró realmente el caso y pues hoy nos dedicamos, después de eso Ana escribió un libro que se llama En legítima defensa, donde sí narra los hechos, pero narra más cómo es
el transitar de una mujer abogada penalista que se enfrenta a un sistema de justicia pues corrupto, machista, patriarcal, lo que es enfrentarse a las esferas de poder, cómo es que una mujer evidencia el acoso de servidores públicos, del presidente del tribunal, del juez. Y bueno, es un libro muy bueno porque, pues, si la gente a veces no tiene ciertas dudas de lo que pasó en el caso, creo que ahí puedes encontrar realmente estos espacios que a veces es imposible, pues, dar respuesta. Yo ni siquiera te puedo decir cómo fue que le hice para sobrevivir o de dónde saqué la fuerza o cómo le hice, no, la verdad es que no lo sé. No, nunca había hecho artes marciales ni, o sea, nada de eso, ni defensa personal en ese entonces. Solo fue un tema de supervivencia, de instinto, de querer vivir y como te decía, antes yo pensaba que si me moría yo me moría feliz, ese día me taparon la boca, ese día yo lo que más quería era vivir, lo logré y volví a salvar mi vida nuevamente en prisión. Y pues hoy en día yo dije, pues algo tengo que hacer. O sea, creo que este caso, donde tuve la gran suerte y la gran fortuna de encontrarme a personas extraordinarias y que en mi caso, pues llegó a niveles internacionales, pues tendría que hacer algo, ¿no? Tendríamos que hacer algo. Y pues hoy en día nos dedicamos a apoyar a otras mujeres a través de esta asociación que se llama Voces Humanizando la Justicia, donde de la mano de Ana, que, o sea, yo digo, le agradezco con todo el corazón y que voy a estar siempre en deuda con ella por darme mi libertad, pues aquí apoyamos jurídicamente, psicológicamente y buscamos estas medidas de no repetición, así como la prevención del delito para muchas niñas, muchas mujeres que pues pasan por casos similares. Digo, cada caso es distinto, pero pues todas conllevan un mismo camino. Todas son distintas, Jackie, pero todas tienen un común denominador. El responsable es el Estado. Yo a veces les digo, el responsable de todo esto es el Estado. Y me ponen, no, Carla, el Estado no es responsable. El Estado, eres responsable tú, tu abuelita, tu tío, como dices, cómo ibas vestida, eras buena, eras mal, o sea, puras tonteras. Pero solamente cuando tienes información, sabes que el Estado siempre es el culpable. Porque si el Estado hiciera su trabajo, nadie tendría que pelear por tener verdad y justicia, nadie, porque ni siquiera estarían ocurriendo estos sucesos. O sea, el responsable principal para mí, como persona, ni siquiera son los delincuentes. Es el Estado que permite que esos delincuentes existan, que son cómplices de los delincuentes porque el Estado es delincuente. Sí, perdón, es tan fácil volverte violador y delincuente porque sabes que no hay una sanción, no hay un castigo, no hay una investigación. Si dices, bueno, pues si es tan fácil, entonces evidentemente es responsabilidad del Estado. Digo, hay muchísimas leyes, hoy en día nos podemos amparar y nos podemos proteger con ellas, pero ¿de qué sirve que existan si al momento de ser juzgadas no juzgan con perspectiva de género? En mi caso fue lo que pasó. Digo, a mí me juzgaron con mi agresor como si fuéramos igual y como si fuéramos idénticos y cuando había una total desventaja en todos los sentidos. Si yo creo que si el tema de la reinserción fuera totalmente distinto, si los agresores fueran los investigados y no las mujeres que somos víctimas, si los responsables, si empezaran a señalar más a los agresores y a tener castigos severos, pues nada de eso pasaría. Digo, hoy en día te digo, cualquiera se puede convertir en violador y en delincuente porque es bien fácil subirse a una mujer, violarla y irla a tirar. O sea, hoy en día es súper fácil. Y es muy fácil hasta matarla, ¿eh? Porque... Y a veces tú lo estás viendo como gente y no haces nada porque dices, ay, no, prefiero no meterme en problemas, que en vez de decir, pues yo vi, yo te ayudo y pues no importa, o sea, lo que tenga que pasar o a dónde tenga que ir a denunciar. Y porque una abogada tiene que ser amenazada de muerte, ¿no? Por hacer esta labor. ¿Y cuántas abogadas o abogados se van a encontrar pro bono que estén dispuestos a arriesgar su vida? ¿Y cuántas personas? O sea,
todo eso no tendría que pasar si el Estado hiciera su trabajo, pero si existen leyes que no se van a cumplir porque las autoridades van a ajustar las cosas a modo, porque son cómplices y como menos omisos, pero encima son cómplices, porque esta historia lo escuchamos una y otra vez, los jueces haciendo cosas que no, los ministerios públicos haciendo cosas que no, pero en primera instancia, ese hotel debía haber estado cerrado y tú nunca debiste haber tenido posibilidad de ser llevada ahí. ¿Por qué? Porque si la autoridad hiciera su trabajo, ellos ya hubieran detectado las cosas que estaban ocurriendo en ese hotel, pero solo no se dieron cuenta, pues porque no están haciendo su trabajo, porque si no ya se habrían dado cuenta, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas que no puedes comprender cómo sigan sucediendo y pues de verdad que aplaudo tu valentía porque lo que viviste fue tremendo y pudo haber tenido un desenlace terrible, sin embargo hoy tienes la fortuna. Pero además otra cosa, Jackie, es muy, muy difícil que alguien que pasó por algo tan difícil tenga como la valentía de decir, quiero hacer algo, ¿no? Porque lo que normalmente, y es respetable, por supuesto, quieres huir, ¿no? No quieres volver a saber Claro. nada, que nadie te vuelva a relacionar con eso, que nadie te revictimice, te juzgue. Ay, a ver, ¿dijo la verdad o no dijo la verdad? O sea, no. Quieres alejarte, pero el poder decir, yo tengo este poder y lo voy a utilizar para que no se repita la historia, pues me parece tremendo. Y justamente si quieres agregar algo con toda confianza, pero ahorita veo que hay un caso, o sea, que dices, no puede ser que esto siga ocurriendo, ¿no? O sea, me decías hace rato, ha habido varios casos, pero ahorita recientemente se hizo también muy viral. Y dices, bueno, ahora resulta que la justicia me viene por la viralidad, ¿no? Fíjate nada más. Pero gracias a que se hizo muy viral el caso de Alina Narciso, que es una joven, una chica de Tijuana que estuvo 3 años en la cárcel y que su pareja, porque además se dice que ella llega a denunciar toda golpeada, llena de moretones, ya todo, y a ella le dan también una sentencia pues prácticamente por vida. Está 3 años en la cárcel porque se defiende en legítima defensa, ¿no? Y entonces ella es la culpable, fíjate nada más. Y gracias a esta tremenda viralidad que se dio en este caso, ella, pues el juez finalmente tiene que ordenar su liberación inmediata. Hoy hay incluso se habla de esta nueva ley Alina, que por lo pronto parece que está funcionando en Baja California, de donde ella es, pues simplemente para que se imparta con justicia, con perspectiva de género, fíjate nada más, apenas en el 2023 estamos viendo que si un hombre te intenta matar y tú lo matas a él antes de que él te mate a ti, pues ya de perdida te juzguen con perspectiva de género, ¿no? Qué detallazo, qué detallazo, ¿no? Entonces, para que no me metan a la cárcel, mejor que me maten, ¿no? ¿Cómo sería la cosa aquí, no? O sea, es una cosa increíble de pensar. Pero es un avance, pero falta mucho por hacer, Jackie. Me gustaría saber si quieres agregar algo más, qué nos faltó, que todavía te gustaría compartir para despedirnos y, por supuesto, agradecerte este tiempo tan especial y que creo que pues va a ser también tan revelador para mucha gente que quiere seguir aprendiendo, ¿no? Claro, pues mira, fíjate que yo cuando me pasó esto en el 2013, donde apenas empezaban esto de las marchas y las consignas y el tema de las encapuchadas y demás, y que te digo, es algo que a través de una experiencia desagradable aprendes y conoces cosas muy buenas, ¿no? Y eso tienes que aprovecharlo. Yo creí que mi caso de alguna manera iba a servir como ejemplo para otros casos en los que se pudieran resolver de una manera más rápida, de una forma con más justicia. Pues 10 años después lo sigo viendo, digo, está el caso de Roxana, hubo el caso de Itzel, donde también pues, se defendieron de sus agresores sexuales y donde pues, los mataron a consecuencia de salvaguardar su vida.
y que pasaron también por un proceso de reoptimización, de criminalización, de convertirlas en las delincuentes. Pues eso sí me generó a veces y me genera conflicto porque pues hoy en día, o sea, nos damos cuenta que seguimos en las mismas, ¿no? Que no cambia realmente nada, que el proceso jurídico no cambia, que las autoridades siguen con su... Ahorita, o sea, todo el mundo habla de feminismo en perspectiva de género y capacitación, etcétera, pero pues de qué sirve que tengas tantos estudios, de qué sirve que se capaciten, entre comillas, si al momento de llevar a cabo este proceso, juzgar, al momento de ser impartidores de justicia, ni siquiera lo toman lo toman en consideración. Entonces, creo que eso tiene que cambiar. Y digo, algo que hoy en día he estado platicando con Ana es buscar, por lo menos aquí en la Ciudad de México, algo, una derogación, un cambio en el Código Penal para que en el caso de las mujeres que son víctimas de agresión sexual y que quieran defender su vida, que tengan el derecho, o sea, que sepamos que tenemos el derecho a la legítima defensa. O sea, no hay nada más, no es nada más valioso que nuestra vida y pues no somos una cosa, no somos una propiedad, no somos un objeto, no somos algo que puedan usar y desechar o matar y tirar, ¿no? O sea, creo que es algo que las mujeres tenemos que empezar a entender. Pues, mi problema fue no entender mis derechos, mi problema fue no entender no informarme, eso fue mi problema en mi caso, y que hoy en día lo veo y que hoy en día conozco mi error, que hoy en día he aprendido, digo, a veces en el mismo núcleo del feminismo y del activismo me quisieron ver como, oh, Yakiri, ¿no? La súper feminista, y yo decía, pues que realmente no lo soy por haber pasado esto, ¿no? Creo que me falta mucho que aprender, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que investigar, porque no, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Entonces, yo sí me tomé mi tiempo después de conferencias y después de salir de la cárcel y todo esto, me tomé mi tiempo para poder aprender un poquito más sobre lo que voy a decir, o sea, que mi cabeza y mi lengua estén en el mismo sector. Y también es súper válido que muchas víctimas que pasan por algo similar no quieran saber nada más, es totalmente respetable. Yo lo que he aprendido es que cuando te pasan ese tipo de cosas, o te vas para abajo o te sirve y te vas para arriba. Entonces, no todas tenemos la misma fuerza, cada quien lo toma a su manera. Si tú me preguntas a mí, ya que te hubiera gustado hablar de lo que te pasó, yo te hubiera dicho que yo te diría que no. Lo tuve que hacer, o sea, quería salir, o sea, yo mis papás no, o sea, mis papás me dijeron, ¿quieres salir de aquí de la cárcel? Tienes que hablar y contarme qué fue lo que te pasó. Y aún con todo el dolor, con toda la vergüenza, con todo el miedo, etcétera, tuve que hacerlo, ¿no? Pero si me hubieran dado la oportunidad de preguntarme, ¿quieres hablar? Yo te hubiera dicho que no. Por supuesto. Y entonces es súper respetable de cualquier otra persona que hayan pasado años y apenas se atreva a decirlo, pues no pasa nada, o sea, es súper entendible. Digo, yo lo tuve que hacer y entonces aproveché esta oportunidad y dije, bueno, ya estoy bien, ya creo que voy conociendo un poco más. Ana me dijo, pues métete a investigar tu caso, quiero que conozcas, que leas todas las carpetas, que veas cuál fue tu error, que veas en qué te equivocaste, qué hiciste bien, y entonces por eso es que decidí que lo que me había pasado no era algo en vano, que tenía que hacer algo, y entonces hoy en día pues es lo que nos dedicamos, y que creo que la información es súper importante en este caso para todas las mujeres, ¿no? Que hoy en día sepamos a dónde denunciar, que sepamos qué hacer, que sepamos que el consentimiento es súper importante, que la misma violación existe dentro del matrimonio y que no por ser esposa de alguien que quiere tener relaciones sexuales contigo y tú no, eso se llama violación. Entonces, hay que empezar a informarnos, creo que hoy en día hay muchas redes de apoyo, creo que hay que acercarnos a quienes realmente están ayudándonos con los brazos abiertos, hay muchísimas personas, muchísimas dependencias, y pues también, pues como sociedades, a la gente también darles el mensaje de que no, pues las mujeres no lo buscamos, no nos pasa porque lo queremos, porque lo atraemos o porque es nuestra culpa. A veces Ana rompe mucho con este esquema de, ok, las mujeres son responsables de lo que le pasa, ¿no? Pero con una niña de 3 años que solo va a la escuela y es violentada sexualmente por unos tipos, ¿qué fue su culpa? Fue su culpa que se fueran demasiado sexy con un uniforme del kinder a la escuela, que crecieran, o sea, ¿cuál es ahí? Sus agresores y entonces,
ahí cuál es la justificación de violentar a un bebé, a una niña, ¿no? Ahí no puedes hablar de la provocación, no puedes hablar de que tú los conocías o algo, porque entonces ahí pues entra todo, pues entra todo realmente, toda la violencia y todo lo asqueroso que una persona puede ser cuando pues hace ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo, Jackie. Muchas felicidades porque, pues, por supuesto, requiere mucha resiliencia el poder hablar, ¿no? Y recordar y decir, bueno, voy a volver a contar, que yo creo que eventualmente cuando hablas sanas, ¿no? Eventualmente es como que, como si fueras sacando un poquito más esa emoción que creo yo que jamás se va a ir, ¿no? En mi experiencia, la emoción jamás, o sea, nunca va a desaparecer por completo, pero siempre es como que hay una pequeña descarguita más y eso siempre vale la pena. O sea que te agradezco mucho, Jackie, esta entrevista y pues te felicito a ti, a Ana Katiria Suárez, a Voces Humanizando por la Justicia, o Voces Humanizando la Justicia, perdón. Y bueno, que sabes que me siento su amiga y su aliada de ustedes y que pues aquí estoy siempre para lo que necesiten. No, pues muchísimas gracias. Creo que es como, creo que lo dices perfectamente, hablar es sanar, entonces, y más cuando estás, lo compartes con mujeres como tú, yo, o sea, yo te admiro muchísimo en tu lucha y pues nada, o sea, aunque cada caso es distinto, cada quien tiene ahí su manera de luchar por una misma y por otras y eso también es súper válido. Digo, hay muchas maneras de ayudar a las no tienes que ser sobreviviente, no tienes que ser abogada, no tienes que ser defensora de derechos humanos, claro que no, lo vimos, ahí está mi caso, con solo compartir una buena nota, con difundir, con informarte, con platicarle a alguien sobre el caso, con hacer, hay muchas maneras de poder ayudar cuando hay un caso que tiene que ser escuchado, y está muy feo que la verdad, que el caso que es famoso, el caso que se resuelve a favor, eso está muy feo porque sabemos que, pues, cuántas mujeres no son asesinadas todos los días y de esas mujeres, de esas muertes o de esas violencias sexuales, de esos delitos de violencia sexual que se conocen todos los días, cuántas personas sabemos a quiénes le pasaron, a quiénes no. O sea, eso es muy, muy feo, pero pues Sí. hoy en día podemos buscar las alternativas y apoyarnos, creo que apoyarnos entre nosotras, entre nosotros, porque es un tema también de todas y todos, poder ayudar y hacer justicia, hacerles llegar la justicia a muchas personas. Y fíjate que ya no me da tiempo, ya voy a cerrar, pero solo ya dije lo del Estado, pero yo siempre considero que hay tres culpables cómplices, que son el Estado, la sociedad, porque la sociedad puede hacer lo que hizo contigo o puede hacer lo que hace generalmente, que es meterse a poner puras tonterías en las redes sociales, a revictimizar, a opinar de cosas que ni saben, a hablar desde la ignorancia. Entonces, esta sociedad hace que las víctimas, en lugar de hablar, quieran huir, porque ¿para qué yo hablo si me van a hacer pedazos? Y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden ser tan poderosos y maravillosos o pueden ser revictimizantes, desinformadores, que solo buscan quedar bien con a lo mejor algún sector del poder o ni siquiera están preparados para transmitir la información. Entonces, para cerrar, quiero decirle a la gente que nos vaya a escuchar, que nos en cualquier tiempo, si tú no eres un servidor público y solo eres una persona de a pie, digamos, tú tienes el poder de hacer una historia, que una historia cambie como la de Yakiri, o puedes ser ese cómplice con tus comentarios, con tu desinterés, con lo que estés haciendo, o sea, ¿en qué parte decides estar? Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones del día de hoy, porque mi sensación es que la justicia la terminamos haciendo nosotros y no podemos confiar en que el Estado la va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, pues gracias a todos los que nos escucharon, gracias por querer aprender, gracias nuevamente aquí a ti, Jackie, te mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos pronto. Gracias.